ISO como tal. Eh, como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas amigos participantes nacionales e internacionales, sean bienvenidos al curso de Prevención de Riesgos Laborales en el sector minero. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy con cada uno de los presentes. Espero que me estén escuchando correctamente, ¿no? El día de hoy vamos a dar inicio a un curso, ¿no? Denominado, ¿no? Prevención de riesgos laborales en el sector minero, ¿no? Este curso tiene una gran importancia, ¿no? Debido justamente a los procesos, ¿no? Que este tiene que desarrollarse en el proceso, ¿no? Del desarrollo, no solamente en el sector minero, sino también las interrelaciones que hay dentro de el mundo laboral, ¿no? Y que tiene que ver con otras actividades, ¿no? Que puede ser en el caso de construcción, que puede ser, pues, en el caso, por ejemplo, de metalmecánica, electricidad, ¿no? Y así, de esa manera, se van a ir interrelacionando diferentes actividades en este proceso, ¿no? La siguiente, por favor, para poder continuar con las demás exposiciones. Bueno, aquí algunos aspectos principales, ¿no? Que estamos desarrollando o estamos colocando dentro de las indicaciones. La siguiente, por favor. Esto nos va a permitir un poco poder de tomar algunas prevenciones del caso, ¿no? Bien, ¿cuál es el aspecto normativo en el cual nosotros nos vamos a basar dentro de este proceso, ¿no? Obviamente, en el sector minería, ¿no? Hay diversas normas, hay diversas, digamos, también cumplimientos que se tiene que ir desarrollando para poder dar cumplimiento, ¿no? A este proceso. O sea, no es, digamos, como otros sectores quizás donde solo hay que cumplir con la ley 29783 y en función a ello, pues, ¿no? Determinar, ¿no? Sino que en el caso de minería se viene, pues, involucrando, ¿no? Diferentes normativas, como le digo, ¿no? Como es el caso, ¿no? De la Ley General de Minería, en principio, ¿no? Esta ley donde establece, pues, ¿no? La regulación del bienestar, la seguridad, ¿no? Y además, ¿no? Todos aquellos que deben ser otorgados, ¿no? Por los titulares mineros a sus trabajadores, ¿no? En ese sentido, una de ellas es justamente el marco de lo que vendría a ser la seguridad, salud ocupacional, ¿no? Y también temas ambientales, ¿no? Que va a permitir justamente poder desarrollar, ¿no? Nuestras actividades sin mayor problema, ¿no? Considerando también, ¿no? Dentro de estas normativas, ¿no? Además de la ley, también su reglamento, ¿no? Que esto va a ser muy preponderante para poder tener las directrices internas de cómo poder desarrollar cada una de las actividades, ¿no? Ahora, en ese marco, ¿no? También nosotros tenemos que indicar, pues, ¿no? Que para poder nosotros ingresar o desarrollar nuestras actividades en el sector minero, pasamos, pues, por una serie, ¿no? De, en este caso, de evaluaciones, entrenamientos, ¿no?
cursos, ¿no? Que nos van a permitir justamente poder tener, digamos, nuestro desempeño, ¿no? Pero ¿por qué es tan riguroso, ¿no? Digamos, todas las evaluaciones en el sector minero? Primero, porque los campos donde se trabajan son bastantes amplios, ¿no? Abiertos, ¿no? En el cual también hay bastante maquinaria de todo tipo. Y entonces requiere pues que nosotros estemos activos en todo momento, ¿no? Frente al cual a toda circunstancia, ¿no? Además que hay que cumplir, ¿no? Con las normativas internas referenciales que hay al interior, ¿no? De, digamos, donde estemos nosotros desarrollando nuestras actividades, en este caso, pues, dentro de la minería, ¿no? Además de ello, considerar pues no que cuando trabajamos en minería estamos trabajando en un trabajo de alto riesgo, ¿no? Debido justamente primero por la altitud, ¿no? En la cual se desarrollan las actividades. Segundo, pues los diferentes riesgos, ¿no? Que se tiene, ¿no? Al interior, ¿no? De las actividades. Entonces, con ello, pues por eso es que se establece, ¿no? Un reglamento de seguridad e higiene en minería, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Con esta normativa es justamente poder, ¿no? Evitar, ¿no? Algún tipo de incidentes, accidentes. Los accidentes, obviamente, hablamos de los mortales o también, pues, ¿no? Dentro de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Que también es un factor muy importante dentro de este sector, ¿no? Además, es necesario mencionar, ¿no? De que eh, el objetivo siempre dentro de la seguridad y salud en el trabajo es poder promover, ¿no? Una cultura, ¿no? De prevención de riesgos laborales, ¿no? Dentro de la actividad minera, ¿no? Entonces también para nosotros eso, digamos, es otro aspecto, ¿no? Se trabajan dentro de los aspectos inspectivos, ¿no? Dentro de las auditorías internas, dentro de las actividades cruzadas, ¿no? Entonces se trabajan en distintos frentes, ¿no? No solamente en tu actividad, ¿no? Sino también si trabajas con los distintos actores que hay para justamente fortalecer, ¿no? Reunirse, evaluar y asimismo también pues aplicar mejoras continuas en todo momento, ¿no? Al interior de las actividades mineras que se realizan, ¿cierto? El siguiente, por favor. Entonces, el marco normativo va a ser trascendental en este proceso, ¿no? Lo cual nos va a dar, pues, justamente las directrices para poder establecer nuestros planes, ¿no? La siguiente. Entonces, bien, bueno, existen, ¿no? También otras normativas relacionadas, ¿no? También a la minería, por ejemplo, ¿no? El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, en este caso, la que se aprobó anteriormente, bueno, la 055 del 2010, y una de las últimas que se tienen, ¿no? La 024 2016, ¿no? Donde que se aprueba, pues, justamente este reglamento con mayor precisiones, ¿no? Entonces, de esa forma es como se va a ir generando, ¿no? El aspecto normativo para poder desarrollar nuestras actividades. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de este proceso, ¿no? Nosotros tenemos que enmarcarnos, ¿no? En algunas estadísticas. Aquí, por ejemplo, vamos a mostrar, ¿no? Algunas de ellas, sobre todo en el periodo del 2000 al 2010, ¿no? En este proceso, ¿no? Lo que nosotros vamos a determinar es justamente, ¿no? El cómo se ha ido comportando, ¿no? Los accidentes fatales. Ojo, aquí estamos hablando de fatalidades, ¿no? Entonces entendemos, ¿no? Todos aquellos que han ido perdiendo, ¿no? La vida en este proceso, ¿no? Entonces, del recuento de estos, del 2000 al 2010, ¿no? Podemos ver, pues, ¿no? Que si bien es cierto, se ha venido teniendo determinado control, ¿no? Frente a esta situación, pero aún todavía sigue siendo alto, ¿no? Los números, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos números en el 2002 de 74,
¿no? Tenemos en el 2005 de 69, ¿no? Entonces así más o menos de 2000, de 65, 62, 64, ¿no? Entonces estos números, ¿no? De mortalidades todavía siguen siendo muy significativos, ¿no? Dentro de las actividades que se vienen desarrollando al interior de la minería, ¿no? Entonces, esto nos lleva a repensar, ¿no? O a tener que tomar mayor medida, ¿no? Al respecto, ¿no? Y obviamente aquí vamos a ir viendo, ¿no? No todos, ojo, en minería, los riesgos no solo son para los trabajadores, para los obreros, ¿no? Sino también aquí el personal de dirección, ¿no? Tanto de mediana dirección, de alta dirección, ¿no? Las gerencias, también todos estamos expuestos a la misma cantidad de riesgos, ¿no? Que se pueden dar, ¿no? La siguiente. Tal es así, ¿no? Como podemos ver aquí, por ejemplo, otra estadística de accidentes mortales, pero en este caso, el anterior vimos, ¿no? Hacia el 2009, ¿no? Principalmente, con algunos meses hacia el 2010, ¿no? Pero aquí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? De el 2007 hacia el 2024. Como le decía, ¿no? En la lámina anterior teníamos todavía, digamos, muy alto el índice de mortalidades, ¿no? Más o menos bordeando, ¿no? Unas 60 muertes, ¿no? En promedio anualmente. Entonces, lo cual eso no, en cierta forma, no dibujaba bien, ¿no? El escenario con el cual, digamos, se debería ir trabajando, ¿no? Pero como era un proceso de sinceramiento, entonces, sobre esta base, podemos decir, ¿no? De que el 2007 hasta el 2024, en cierta medida se ha ido disminuyendo, ¿no? Hay determinados controles, ¿no? Pero eso no representa o no significa de que esto haya dejado de existir o haya dejado de ser. Aún, por ejemplo, hacia el 2024, no sin concluir el año 24, se tenían ya 13 fallecimientos, ¿no? El 2023, ¿no? Se cerró con 14. Entonces, digamos, estamos por ahí, ¿no? O sea, no ha habido, digamos, mucha la diferencia, ¿no? Obviamente el año 2020 no, digamos, no es un año donde que se pueda medir bastante porque estamos dando accidentes laborales, ¿no? eh, que se pueda medir tanto debido pues a el tema de la pandemia y eso pues ha generado, digamos, este tipo de cifras, ¿no? Entonces, esto no es que represente una disminución significativa, ¿no? Sino siempre el año 2020 y luego el 2021, ¿no? Sobre todo ahí estas cifras se manejan de este tipo debido justamente a las actividades restringidas que se han venido desarrollando, ¿no? O en algunos casos, pues bastante prolongadas dentro de la inserción del personal, como se ha venido llevando a cabo, ¿no? No obstante, ¿no? Digo, pues sí, aún así, si nosotros esto lo proyectamos, ¿no? Hacia, digamos, hacia los otros años, entonces podríamos decir, pues, que en cierta forma esto está, digamos, en una tendencia, ¿no? De bajada, ¿no? Entonces, no podemos decir que siempre va a ir bajando, va a haber momentos que van a subir. Pues, por ejemplo, en el año 2014 se tuvo 19 pérdidas, ¿no? Sin embargo, hacia el año 2017, ¿no? O sea, 3 años posteriores, se tuvo pues un pico de 28, ¿no? Lo cual hace de que en cierta forma retome, ¿no? Esa cantidades, ¿no? Que se veían, ¿no? Muy altas anteriormente, ¿no? Sin embargo, eso, no se proyecto hacia los siguientes años, sino más por el contrario, se ve pues que sigue aún disminuyendo, ¿no? Entonces, por ese lado, podemos rescatar aspectos, algunos positivos que se viene trabajando en el marco de la seguridad. Ojo, entonces estamos, o sea, todo esto de acá representa los aspectos históricos de seguridad dentro de planta, ¿no? Que se miden en función, pues, justamente a los hechos suscitados, ¿no? O sea, aquí no estamos midiendo, eso debe de quedar claro, ¿no? Por ejemplo,
el tema de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Estas no están medidas aquí, solamente los accidentes, ¿no? Mortales, principalmente también, ¿no? Para, digamos, este periodo de años, ¿no? ¿Pueden haber actividades no mortales? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, y de hecho que también va a ser muy importante tener registro de eso, ¿no? Ingeniero, y los incidentes, entonces también, ¿no? O sea, los incidentes también tienen que ser registrados porque nosotros, para llegar a estas cifras de una muerte, entonces estamos hablando de que, de acuerdo al esquema de Franville, estamos hablando pues que hay un sinnúmero, ¿no? de accidentes que no han sido registrados y además también de incidentes que no han sido monitoreados, ¿no? Entonces, eso de ahí nos da pues un indicador, ¿no? La siguiente. Con ello, para nosotros, por ejemplo, ¿no? Haciendo también algunos cuadros que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Los históricos, ¿no? En este caso, estamos presentando un histórico acumulado de víctimas mortales por mes, ¿no? Pero en este caso, pues, como también no nos saltó de investigación o estudio, siempre tiene que tener un periodo. En este caso, el periodo, ¿no? que se les está presentando sería del 2020 al 2024, ¿no? Considerando que el 2024 aún todavía no se, digamos, se culminaba, ¿no? Esa etapa, ¿no? Digamos, hasta el mes de diciembre, ¿no? No obstante, podemos ver ahí, pues, algunos aspectos, sobre todo hacia el año 2022, después de haber retomado las actividades del 2021. Ya está claro que el 2021, ¿no? Si bien es cierto, está representado, pero vamos a ver pues que sus accidentes, ¿no? han sido por debajo de los demás meses, ¿no? Entonces, si hubiésemos estado en un año normal, quizás estaríamos, pues, de repente hablando de una mayor cantidad, o la tendencia, ¿no? estaría, ¿no? entre estos dos, ¿no? Sería, digamos, también estaría, digamos, en cierta forma teniendo, ¿no? a una elevación, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden analizar o ver, ¿no? mes por mes cómo se viene comportando, ¿no? los accidentes en el lugar de trabajo, ¿no? Ahora acá pueden haber muchas influencias, muchas afectaciones, ¿no? Justamente por primero por la altura, segundo por la distancia, ¿no? Entonces son cosas que de todas maneras van a influir en el proceso y eso es algo que nosotros tenemos que tener en claro, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí, esta lámina, ¿no? Nos indica, por ejemplo, qué tipos de personas son los que generan, ¿no? O sea, han tenido la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Y estos son, en este caso, estas víctimas, ¿no? Que se han expresado, ¿no? En números, ¿no? La mayoría estamos hablando en la parte de geomecánica, ¿no? O sea, en la parte operativa, ¿no? Pero también tenemos, ¿no? mortales en transportes, maquinaria, ¿no? O instalaciones auxiliares, también se representan, ¿no? Tanto en la mediana minería como en la gran minería, ¿no? Entonces, algunos tienen unos comportamientos, unos techos, ¿no? Y eso justamente hace que tengamos resultados de este tipo, ¿no? Entonces, pero es importante sí continuar monitoreando, ¿no? Para tener, digamos, en el futuro, no muy lejano, ¿no? Cifras, ¿no? Datos que nos permiten determinar algunas actividades o responsabilidades de manera específica, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser siempre todo este tipo de información no tiene una relevancia muy considerable, ¿no? Entonces, continuamos. La siguiente. Bien, para ir cerrando con este tema de estadísticas, ¿no? También, ¿no? O sea, así como hemos visto, ¿no? En cantidades, hemos visto, ¿no? Por tipos, ¿no? Y ahora vamos a ver por empresas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? lo que son titulares y las contratistas, ¿no? Entonces, podemos nosotros deducir de ello, no es que las empresas mineros titulares son más responsables que los otros, ¿no?
pero sin embargo sí tienen más controles, ¿no? Y eso, digamos, de una manera significativa ayuda a determinar o tomar decisiones, ¿no? Que nos permitan evitar, ¿no? Estas víctimas mortales, ¿no? Pero bien, como vemos ahí en este cuadro, el titular minero, ¿no? Casi tiene una constante, ¿no? Una constante y estas no se están moviendo, ¿no? No se disparan, no tienen, ¿no? Digamos, algunos aspectos como las empresas contratistas. ¿No? Vemos hacia el 2017 con 26, ¿no? Fallecimientos y en esa misma línea, en ese mismo proceso, vemos pues justamente en el 2022, ¿no? Con 22, ¿no? Fatalidades dentro de las empresas contratistas, ¿no? Ahora eso también se debe a los factores, ¿no? Donde que en la actualidad muchas empresas matrices, ¿no? Lo que hacen para poder diversificar su mercado, sus productos, ¿no? O tener mayor rentabilidad, lo que hace pues es justamente es contratar, ¿no? Empresas que puedan brindar los servicios, ¿no? Y con ello pues establecer justamente el hecho de poder seguir trabajando en determinados controles, ¿no? Porque de ahí nos vamos a ir analizando algunos aspectos específicos también, ¿no? La siguiente. Y dentro de ese proceso, ¿no? De aspectos específicos, vamos a tener pues una serie de abanicos de problemas que vamos a tener que nosotros afrontar, ¿no? Bien, entonces estábamos viendo, ¿no? Las estadísticas y luego el actual marco normativo, ¿no? Con el que se desempeña, ¿no? En este caso, los trabajos, ¿no? De seguridad y salud ocupacional en el sector minero, podemos mencionar, ¿no? Que también, ¿no? Se tiene las normativas, en este caso, tanto nacionales, ¿no? Establecido, ¿no? Por el Decreto Supremo 023 en el 2017 y posteriormente el Decreto Supremo 034 en el 2023, ¿no? Entonces, donde se espera, ¿no? De que sigan reforzando las medidas, ¿no? Respectivas y no tener, pues, digamos, este tipo de situaciones que al cual siempre estamos expuestos, ¿no? Parte de ese proceso ustedes pueden haber visto, ¿no? Hace un tiempo atrás o hace un mes atrás, ¿no? Donde ¿no? Eh, un camión aplasta a una camioneta, ¿no? Y lo cual pues deja como saldo, ¿no? Dos fallecidos, ¿no? Y en esta camioneta pues había personal de mando dentro de la empresa. Entonces, eso también son aspectos que se tiene que tener en consideración, ¿no? En todos estos procesos. La siguiente. Bien. Bueno, en este caso. El Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Nos establece o nos indica, ¿no? De que hay que hacer algún tipo de modificatoria, ¿no? Al reglamento, en este caso de cierre de minas, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de documentos, ¿no? También de una u otra forma, ¿no? Se establece o se mueven, ¿no? Algunos aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, cuando se modifica este reglamento, que es el Decreto Supremo 014 del 2024, lo que se busca justamente es mejorar, ¿no? La gestión y hacer pues que sea mucho más eficiente y responsable, ¿no? Pero existe dentro de toda normativa factores externos, ¿no? Que siempre van a influir dentro de nuestro proceso y ello pues va a generar determinados problemas, ¿no? Dentro de nuestras actividades, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación cuando hablamos, ¿no? Del reglamento, en este caso para el sector minero, ¿no? En ese aspecto nosotros podemos decir, pues, ¿no? Su ámbito de aplicación siempre está reforzado, ¿no? En diferentes actividades, como puede ser el caso de exploración, como puede ser el caso de explotación, como puede ser el caso de preparación, concentración, ¿no?
depósitos, ¿no? En este caso, depósitos de relaves, ¿no? Depósitos de desmontes, ¿no? Zonas de lixiviación, fundición y refinación, ¿no? Cuando hay algún proceso metalúrgico, ¿no? Depósito de concentrados, ¿no? Y también, bueno, las actividades conexas que siempre se viene dando, pues, en toda organización, ¿no? Y esto, todo esto, nosotros tenemos que tener un determinado control. Por lo tanto, ya a este nivel se maneja pues todo un sistema, ¿no? Con muchos controles, muchas formas, ¿no? De poder justamente controlar, ¿no? Algunos riesgos, ¿no? Considerables, ¿no? ¿Quiénes aplican? Bueno, personas naturales, ¿no? Personas jurídicas, para las personas públicas, ¿no? Para las subcontratistas, ¿no? Que pueden ser propios, ¿no? Las comunidades, ¿no? Todos estos proyectos en zonas altoandinas están siempre en permanente comunicación con las comunidades, ¿no? Entonces todo eso va a tener una afectación, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces lo que nosotros decíamos, ¿no? Dentro del marco, ¿no? De lo que venía a ser este proceso, ¿no? Del reglamento, es importante mencionar, ¿no? Que esto nosotros nos basamos en función a la ley 29783, ¿no? Que es la matriz, ¿no? En seguridad y salud, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? También hay otras normativas, ¿no? Además, ¿no? De lo que nosotros hablábamos del sector minería, ¿no? Que están, digamos, relacionadas, ¿no? Con el sector, con este mismo sector, que es en el caso de construcción, donde pues tenemos que ir aplicando normativas adicionales como es la G050 o también el sector hidrocarburos, ¿no? Que está pues relacionada al decreto supremo 043, ¿no? O en el caso de las actividades eléctricas, ¿no? Que también, ¿no? Se tiene pues este permanente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de minería se trabaja bastante con, no solamente mm, con puntos, ¿no? De energía, sino a veces se trabaja hasta con centrales hidroeléctricas, ¿no? Porque eso va a depender de la magnitud o el campo, ¿no? De, el proceso minero en el cual se está desarrollando sus actividades, ¿no? Entonces, en ese nivel es donde se viene pues también trabajando y por lo tanto hay que ir cumpliendo, ¿no? Entonces, te decía, ¿no? Que con todas estas normativas, ¿no? Que se interrelacionan, y este proceso, ¿no? De la seguridad tiene pues que reforzarse muchísimo más, ¿no? Frente a ello, ¿no? Podemos mencionar también, ¿no? De que todas estas normas, todos estos reglamentos nos hacen establecer algunos documentos principales, ¿no? Que se van a evaluar en principio, como es el caso de la política, como es el caso de los objetivos, las metas, el reglamento, ¿no? Los planes anuales de seguridad y salud ocupacional, los planes de manejo ambiental, ¿no? Los planes de emergencia, los planes de salud ocupacional, ¿no? Procedimientos, estándares, manuales, ¿no? Que nos van, todo ello pues va a ser justamente nuestro aspecto documentario con el cual pues nosotros vamos a luego, posteriormente, en un proceso de implementación, ¿no? Poder ir justamente desarrollando, como es el caso de nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los subcomités, ¿no? También, digamos, el hecho de del IPRC, ¿no? Ya poder identificar, ¿no? Dentro de nuestra área de trabajo, dentro de nuestra zona de trabajo, dentro de nuestro frente de trabajo, dentro de toda la organización, ¿no? Poder identificar los peligros, ¿no? Y asimismo, pues, evaluar los riesgos, ¿no? Para asumir justamente las medidas de control, ¿no? Entonces, esto de aquí va de una u otra manera, pues ya considerando, ¿no? De haber realizado correctamente el IPRC, ¿no? Nuestro mapa, ¿no? Pero además también una información muy enriquecedora, ¿no? Que nos va justamente a permitir poder evaluar correctamente, establecer nuestras medidas de control de forma adecuada y ello pues justo y este va a poder desarrollarse
aspectos, ¿no? En el cual, ¿no? Se tienen que mejorar a la estructura que se ha realizado, ¿no? Bueno, dentro de este proceso, uno de los aspectos que nosotros siempre vamos a tener, y con el cual vamos a trabajar de manera permanente, es respecto justamente a las inspecciones, ¿no? Estas inspecciones tienen que ser de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, ¿no? Entonces, de tal forma que nosotros podamos tener una estadística, una lectura, ¿no? Podamos tener indicadores, ¿no? Que podemos trabajarlo de manera quincenal, mensual, y que estas pues justamente tenemos que luego hacer lo mismo con las diferentes áreas y también comparar, ¿no? Con los años anteriores, ¿no? O los meses anteriores, lo cual pues nos va a permitir pues tener, digamos, algunos aspectos donde tenemos que mejorar de manera permanente, ¿no? Luego tenemos, ¿no? El plan de emergencia, ¿no? Obviamente que estos siempre tienen que estar en constante actividad. Estos planes de emergencia no solamente se activan cuando ocurren, ¿no? Algún tipo de situaciones, ¿no? Sino además también esto se da justamente cuando tengamos los accidentes, cuando tengamos los incidentes. Y podemos nosotros medir de distintas formas, ¿no? No solamente registrándolos, sino también haciendo los racks, también haciendo pues las paradas, ¿no? De planta, o haciendo también algunas otras actividades, ¿no? Que nos permita justamente fortalecer, ¿no? Situaciones que no se desean, ¿no? Bueno, un aspecto principal que también hay que mencionar es el caso de las capacitaciones, ¿no? En el caso de la ley 29783, ya todos la tienen clara, ¿no? Nos piden 4 capacitaciones anuales, ¿no? No nos piden más de ello, ¿no? Pero nuestras instituciones, nuestra empresa puede desarrollar más capacitaciones, claro que sí lo puede hacer, ¿no? Pero va a ser muy importante, ¿no? Cumplir con lo mismo. En el caso de minería, ¿no? Son 16 cursos, ¿no? Que también es importante desarrollarlo de manera permanente, ¿no? Y casi todos están, ¿no? Destinados a los trabajos de alto riesgo, ¿no? Bueno, dentro de también, ¿no? Los documentos, ¿no? De inspección, ¿no? O los documentos de gestión, vamos a tener también, pues, ¿no? Los OPTs, ¿no? Que son, ¿no? Para poder justamente medir, ¿no? Cómo están trabajando nuestros niveles de riesgos, ¿no? Las reuniones de 5 minutos, ¿no? Y las capacitaciones, con ello todo eso, pues, ¿no? Bueno, en el caso de higiene, ¿no? Ir viendo justamente los factores de riesgo, ¿no? De distintos tipos, ¿no? Que no solamente pueden ser, ¿no? Los ergonómicos, que no pueden ser, por ejemplo, necesariamente los físicos, ¿no? Sino hay que ver, pues, los químicos, hay que estar pendiente por el aspecto de los biológicos, ¿no? Y de repente también de los psicosociales, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver, pues, en muchas aristas, ¿no? No solamente eh, por, por los aspectos que se pueden ir trabajando, sino pueden haber una infinidad de cosas, ¿no? Bueno, respecto al tema de la salud y la vigilancia, también va a ser importante, ¿no? Establecer pues algunos exámenes médicos, no solamente de ingreso, sino también los que son pues de retiro, los que son de visita, los que son periódicos, ¿no? Y todos ellos se tienen que ir cumpliendo. En el caso de minería, no esperamos hasta el último momento, ¿no? Sino se tiene que ya ir trabajando, para eso justamente está el plan, ¿no? Ir trabajando con anterioridad, ¿no? Y con ello, pues nosotros poder también tener una medición, ¿no? Respecto a este proceso, ¿no? Eh, y ahora, hay exámenes médicos específicos y en minería sí se da, ¿no? Seguramente en otras actividades a veces basta con un emo de inicio y con eso pues a veces tú desarrollas muchas actividades, ¿no? En el caso de minería, no, no. O sea, si tú vas a ir a hacer, digamos, un trabajo de izaje, o si hacer un trabajo de cultura, de altura, perdón, o hacer un trabajo, no sé, por ejemplo, de un lugar confinado, entonces tienes que tener la capacitación, la evaluación, ¿no? La competencia para poder desarrollar tu actividad.
Y en el caso, por ejemplo, de quienes firman tus autorizaciones, ¿no? En este caso los ingenieros, ¿no? O los capataces, ¿no? O quienes también, ¿no? Los superiores, no solamente, ¿no? Basta con que también lleves el curso, sino por el contrario, ¿no? Ellos llevan otros cursos más, ¿no? Donde les permiten tener, digamos, mayor conocimiento, noción, la importancia, ¿no? De estas autorizaciones, ¿no? Sobre todo trabajos de alto riesgo. Entonces, ¿eso qué significa? De que hay que llevar, en el caso de los ingenieros, llevan cursos mucho más específicos, ¿no? Dependiendo si quieres ser solamente autorizante o si quieres ser también de repente supervisión, ¿no? Entonces ahí vas llevando, ¿no? O competente, ¿no? Vas llevando pues cursos que te van dando esos niveles, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿no? Donde que permite justamente fortalecer, ¿no? El tema de la seguridad y la salud ocupacional, ¿no? Bien, entonces eso también es importante que ustedes lo tengan muy presente dentro de sus actividades, ¿no? Entonces, ahora, también dentro de ese proceso tenemos también el tema del desarrollo de las auditorías, tenemos, ¿no? Las auditorías tanto internas, las auditorías para los contratistas, las autoridades de homologación o para aquellos, ¿no? Que están, por ejemplo, ya cumpliendo los 2 años, ¿no? Como organización, tener las auditorías externas, ¿no? Como es el caso del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que establece, ¿no? Estas auditorías externas, o de repente, ¿no? Si alguna de las organizaciones, ¿no? Quiere o va a pasar, ¿no? Por ejemplo, no sé, la calificación de un ISO. ¿No? Entonces también para ello tenemos también estas auditorías, ¿no? O sea, son distintos tipos, ¿no? Las auditorías no solamente van a ser las que nosotros estamos obligados, ¿no? Entonces, bueno, también es otro campo bastante amplio, ¿no? Y bueno, dentro de los procesos, ¿no? De lo que viene a ser el plan de preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Es importante, como les dije, ¿no? Es un plan que no está, digamos, necesariamente durmiendo hasta que ocurra alguna emergencia, no. Se tiene que, dentro del proceso, desarrollar actividades justamente de preparación, ¿no? De que tenemos que ser prospectivos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Tenemos que desarrollar simulacros, tenemos que conformar brigadas, tenemos que preparar los kits de emergencia, protocolos, medir los tiempos de respuesta, que es lo más importante, ¿no? Dependiendo de dónde nos encontremos y hasta dónde y cuánto lleguemos, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para todos estos escenarios, ¿no? Considerando más aún, ¿no? De cuando hacemos actividades conexas, a veces estamos en relación, ¿no? Digamos, en actividades que hacemos con la población muy cercanas, ¿no? Pero, y no hay, pues, digamos, un centro médico, ¿no? Cercano donde alguien te pueda atender. Entonces tienes que prepararte para esos escenarios, ¿no? A veces cuando estás dentro de la empresa matriz, entonces ahí, digamos, tienes una serie de contingencias que te pueden ayudar y salvar la vida, ¿no? Pero es muy diferente y por eso cada realidad va cambiando, incluso en el sector minero. Nosotros no podemos hablar todo de manera homogénea porque todo va a depender dónde y cuándo te encuentres, ¿no? O sea, si estás dentro de operaciones, si estás afuera, ¿no? Si estás, pues, digamos, en una actividad conexa, si estás, pues, de repente en un proceso de transporte, no sé. Bueno, en fin, cada uno de ellos tiene sus procesos y sus formas de poder actuar dentro del proceso, ¿no? Entonces, bien, continuamos. Bueno, dentro de ello también es importante mencionar, ¿no? Cuáles son los beneficios, ¿no? Y dentro de los programas de inducción que se realizan, ¿no? Como le dicen, en el sector minero es muy minucioso estos aspectos, ¿no? Como es primero, en principio, ¿no? Tras tratar de
a través de ello buscar la menor rotación de personal, ¿no? Sin embargo, esto no solo depende del personal, sino depende también de la rigurosidad, ¿no? Que tiene la organización. El sector minero, pues, no solamente se evalúa, ¿no? El tema de que cumplas con tu trabajo, con tu horario, sino también con la responsabilidad en seguridad, principalmente tu proceso de adaptación al tipo de trabajo, ¿no? Y entonces todo ello se va a tener que ir midiendo, ¿no? Y si uno no se adecua, ¿no? Entonces tiene que hacerse pues un retiro, ¿no? Que puede ser voluntario o puede ser después de un proceso para poder justamente ver, ¿no? Ver la calidad, ¿no? Del personal que requiere cada organización. Es importante, ¿no? Que ello también, ¿no? Ayuda justamente a poder aumentar de una u otra forma el proceso productivo, ¿no? Dentro de esto es importante bajar la angustia del cambio, ¿no? En el sector minero, si tú cumples con todo, si desarrollas todas tus actividades trazo y principalmente trabajas con seguridad, entonces ahí no vas a tener mayor problema al respecto. O sea, ninguno, o sea, nadie te va a molestar, nadie te va, digamos, a generar mayor incomodidad, ¿no? Entonces, pero depende bastante de un proceso de adaptación, ¿no? Al sistema de trabajo, a la altura, ¿no? A las condiciones, ¿no? Cómo se van, digamos, estableciendo en cada punto, ¿no? Eh, También es importante disminuir el desconcierto, ¿no? Dentro de esta zona, ¿no? Para ello, pues va a ser importante las capacitaciones, las inducciones, las charlas, ¿no? Que uno va recibiendo dentro de este proceso, ¿no? Recordar que dentro del proceso de poder disminuir el desconcierto, ¿no? Tiene que ver también con la información que uno recibe, ¿no? No solamente desde nuestros hogares, ¿no? Sino también a veces de los aspectos externos, ¿no? Por ejemplo un ejemplo, ¿no? Ahora, digamos, a raíz de todos estos conflictos bélicos que está habiendo, pues, en el Medio Oriente, ¿no? Ya empiezan a surgir, ¿no? Determinados mensajes, ¿no? Compra aceite porque se va, ¿no? Se va, digamos, agotar y todo esto empieza a subir, ¿no? Entonces, no, ya tanquea tu carro porque no compra combustible, todo porque va a empezar a subir el combustible. Entonces, cosas como estas, ¿no? Digamos, información como estas son las que de una u otra manera, por ejemplo, generan determinado desconcierto, ¿no? Dentro de cada uno de los trabajadores, ¿no? Similar a como pasaba en el COVID, ¿no? Donde te mandaban pues recetas de toma, compra, come de estos determinados productos, ¿no? Digamos, para que no te afecten. Entonces, bueno, entonces ahí viene de este aspecto, ¿no? O sea, para todo, siempre, pero lo que siempre buscamos o de siempre recomendamos es que busquemos información, ¿no? De primera mano, ¿no? De fuentes realmente válidas, ¿no? O sea, no solamente científicas, sino también gubernamentales, ¿no? Que nos permitan tener, digamos, la información de primera mano, ¿no? Entonces, no nos basemos solamente en lo que puede decir un medio, ¿no? De prensa o lo que puede decir un medio de opinión, ¿no? Hay varios ahora, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? Todos opinan, todos dicen de acuerdo a lo que les parece. Pero cuáles son sus fuentes, cuál es la preparación que tiene, cuál es realmente su motivación, eso a veces no las conocemos, ¿no? Entonces, para ello, siempre ubiquemos todo de manera oficial. Todo lo demás, simplemente tomémoslo como una opinión, ¿no? Es importante también ayudar, ¿no? A ser productivo, ¿no? Desde el inicio, ¿no? En la empresa, ¿no? Evitar errores, ¿no? También a falta de información que puedan repercutir en los costos para la empresa, ¿no? Entonces también tenemos que nosotros ir midiendo todos estos aspectos, ¿no? Es importante clarificar, ¿no? Las expectativas del trabajador dentro de este proceso, ¿no? Se tiene que facilitar siempre el aprendizaje de manera permanente, ¿no?
y se debe de orientar, ¿no? Los esfuerzos a la prevención, tanto de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, ¿no? Y también identificar, evaluar, ¿no? O valorar, ¿no? Controlar continuamente los riesgos asociados a la operación, ¿no? O sea, tenemos que estar nosotros, muchos, no solamente hablo, ¿no? Desde los que están dentro de la ingeniería, ¿no? Sino también de que están desde el proceso de la fuerza, de la mano de obra, ¿no? Todos, ¿no? Tenemos que conocer los procesos, ¿no? Los manuales, ¿no? Los manuales operativos, ¿no? Dentro de la organización, porque eso nos va a permitir a nosotros tener certezas, ¿no? Y nos va a permitir justamente actuar correctamente, ¿no? Si hay que hacer, digamos, determinadas paradas, si hay que hacer determinados, o sea, se tiene que desarrollar, ¿no? Porque la, las fatalidades no siempre van a estar presentes, los accidentes con mayor razón. Y los incidentes, ni que hablar. Eso se presenta de manera, pues, o sea, de manera constante, ¿no? Considerando además de los, digamos, fenómenos naturales que puedan generarse, ¿no? Como lo contamos nosotros en minería, ¿no? Uno de los aspectos de los cuales nos cuidamos bastante, por ejemplo, es cuando hay, pues, el tema de los rayos, ¿no? Los rayos, los relámpagos, ¿no? O sea, hay una afectación muy fuerte, ¿no? En esa zona porque a la altura que estamos, ¿no? Estos a veces de donde nos ubicamos, a 5 a 10 metros, ¿no? 15 metros están reventando los rayos, ¿no? Entonces, ahí va a depender, digamos, bastante. Por eso que es importante las recomendaciones en todo momento. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los principios de seguridad? Bueno, todas las lesiones y enfermedades pueden prevenirse, sí. La seguridad es responsabilidad de todos, sí, indudablemente. La gerencia es responsable de entrenar a todos los elementos para que tengan, no, trabajen con seguridad. Bueno, es lo que hemos justamente mencionado en el cuadro resumen, ¿no? Hay una gran responsabilidad de la gerencia, la alta gerencia, ¿no? De poder garantizar, ¿no? A todos los trabajadores, ¿no? Para estar seguros, ¿no? Así como ingresamos, así como nos vamos. Nosotros también igual tenemos que reflexionar, ¿no? Debemos de trabajar con seguridad, es una condición de empleo, ¿no? Entonces tenemos que estar también claros en ese aspecto, ¿no? La prevención de incidentes justamente contribuye al éxito de los negocios y también al éxito personal. O sea, si trabajamos con seguridad, no solamente es para que la empresa tenga, digamos, una correcta producción, una correcta ganancia, ¿no? Sino también nosotros, ¿no? O sea, nosotros también, ¿no? O sea, si trabajamos con seguridad, nos cuidamos correctamente, vamos a poder llegar a nuestros hogares de manera, ¿no? Salvos y sanos, ¿no? Vamos a poder ver a nuestra familia, vamos a poder también disfrutar de ellos, seguir conviviendo con ellos, ¿no? Entonces, estos es los beneficios y los principios que tenemos que tener en la seguridad. La siguiente. No obstante, ¿no? Todavía hay muchas personas que desconocen o de repente pues consideran, ¿no? De que unos segundos, ¿no? Sin seguridad nos va a permitir también avanzar, ¿no? Pero eso ya está demostrado y finalmente o lamentablemente, ¿no? Se tienen ejemplos, ¿no? De estas fatalidades que hemos ido viendo en las estadísticas. ¿Cuáles son los requisitos dentro de los objetivos, ¿no? Que se tienen? Primero, los requisitos dentro del reglamento de minería, ¿no? Lo que se establece primero es ser claros, tiene que ser medibles, hay que ser cuantificables, ¿no? Tiene que tener metas definidas para nosotros no solamente verificar su cumplimiento, sino también medir los indicadores y establecer una estadística correcta, lo cual esto en una lectura, ¿no? Nos permita establecer justamente estrategias y medidas para poder seguir mejorando, ¿no? O sea, en la seguridad y salud en el trabajo no hay nada que esté definido al 100%. No hay nada que esté cerrado al 100%.
Lo que tenemos que hacer siempre, buscar las mejoras continuas. Si superé una barrera, perfecto, habrán otras más, y así, ¿no? Y así tiene que ser, ¿no? Hasta volver a ver y volver a reevaluar de repente, ¿no? Lo que hace 2, 3 años atrás funcionaba muy bien, de repente ahora, como estoy atacando otros objetivos, entonces hay algo que ajustar, ¿no? Entonces regreso y tengo que seguir viendo, ¿no? Evaluando o verificando de manera constante. También, ¿no? Es ser adecuados, ¿no? Para las características, el tamaño de la actividad económica de la empresa, ¿no? Sí, es muy importante ello, ¿no? Debemos de ser coherentes, ¿no? Con el plan de trabajo, ¿no? Tanto anual, específico, con los estándares, procedimientos, ¿no? Porque esto nos va justamente permitir, ¿no? Desarrollar algunas, ¿no? Algunas prioridades identificadas, ¿no? Debemos ser compatibles, ¿no? Con el cumplimiento de la normativa vigente y asimismo puedes aplicar en materia de riesgo laboral, ¿no? Todo esto, ¿no? Que nosotros estamos mencionando y todas las acciones que realicemos tiene que estar necesariamente documentada y además tiene que ser comunicada de los diferentes formas o medios que nosotros creamos conveniente a todos los trabajadores, a todos los niveles, todos, a seguridad, limpieza, operarios, obreros, ¿no? Entonces, todos, ¿no? E incluso hasta las contratas, ¿no? Tienen que conocer, porque si no me pasa a mí, le pasará a ellos. Y si no le pasa a ellos ni a mí, le pasará a los gerentes o le pasará a cualquier persona, a los visitas, a los stakeholders, los proveedores, a alguien le va a pasar. Por lo tanto, tengo que comunicar siempre, ¿no? Eh, Ser revisados y evaluados periódicamente no es importante, ¿no? Mínimo una vez al año. Le decía aquí, aplicamos las auditorías, ¿no? Ya sean internas, principalmente las internas, ¿no? Pero cuando correspondan las externas o de repente también, pues, ¿no? Las de homologación, ¿no? O las de propiamente las de normativa, ¿no? Del Ministerio de Trabajo. La siguiente. Bien, en la siguiente lámina. eh, Vamos a ver, ¿no? Lo que en toda organización tiene que haber, siempre y sobre todo en minería, es ver justamente los mapas de procesos. En estos mapas de procesos nosotros vamos a ver pues nuestros requisitos y nuestras necesidades que se dan dentro de las partes interesadas. Dentro de ello tenemos pues los procesos estratégicos, tenemos los procesos operacionales, ¿no? Y también los procesos de soporte, ¿no? Entonces ahí establecemos cuáles van a ser los estratégicos, pero establecemos los que van a ser los operacionales, que van a tener una entrada, ¿no? Un proceso y luego tenemos pues las salidas, ¿no? Cuáles son los productos que vamos a obtener dentro de estos procesos operacionales, ¿no? Todo ello tiene un soporte. Y los procesos de soporte justamente es la parte, ¿no? De operativo, ¿no? Donde hay pues justamente la gestión de recursos humanos, la administración, el manejo financiero, ¿no? La gestión de indicadores, el marketing, los procesos de medición, el proceso comercial, ¿no? La parte de microinformativa, ¿no? Todo esto de acá nos va a permitir a nosotros también ir avanzando, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, eso también tenemos que ir nosotros dando, ¿no? Bueno, respecto al tema de las capacitaciones, ya se les mencionó, ¿no? Que en el caso de el sector minería, ¿no? Se establece, ¿no? De acuerdo al anexo 4, ¿no? Obligatoriamente 8 horas de inducción, ¿no? Y orientación básica al trabajador. Y estas tienen que ser evaluadas. ¿No? De no pasar la evaluación, entonces tiene que volver a reprogramarse su reinducción, ¿no? Hasta que pueda, digamos, alcanzar los puntajes que corresponden. Dentro del proceso, lo que vendría a ser, ¿no? Las capacitaciones específicas también se piden, ¿no? 8 horas por 4 días, ¿de acuerdo? En actividades mineras, ojo, en actividades mineras, ¿no? O también conexas, ¿no? Pero todas de alto riesgo. Entonces, para eso aplicamos el anexo número 5, ¿no? Y también 8 horas por 2 días, ¿no? De actividades de menor riesgo. Entonces, esos son lo que exige la normativa.
o el reglamento en este caso, ¿no? El mantenimiento de instalaciones, ¿no? Y equipos, ¿no? También va a ser importante, pero que éstas no excedan de 30 días, ¿no? Entonces, para lo cual, pues, se requiere también, ¿no? Recibir una inducción, ¿no? De 4 horas, ¿no? Y que éstas tienen la vigencia de un año, ¿no? Para la misma unidad. Ah, efectivamente, las capacitaciones, las inducciones, no los reforzamientos en minería tienen plazo de vencimiento. En algunos casos te vas a encontrar que tienen plazo de vencimiento un año, otros cuando son de bajo riesgo te dan hasta 2 años, pero por lo general es un año. Muy poco, vas a encontrar muy pocas organizaciones que te den una capacitación válida por 2 años, ¿no? Pero estas, obviamente, estas organizaciones de capacitación son las que están homologadas, no te da cualquier empresa, ¿no? Son homologadas, ¿no? Y ahí te establecen, ¿no? En qué periodo estás habilitado para poder capacitar. Y de ahí ya no trabajo, ingeniero. No, no, no. Tienes que volver a capacitarte, ¿no? Es como una retroalimentación. Igual, vuelves a capacitarte y continúas laborando, ¿no? Entonces, pero obviamente no puedes tener el carnet vencido, eso sí. Las capacitaciones a todo personal nuevo, sí, esto es importante. Las capacitaciones anuales, ¿no? En los temas indicados en el anexo 6, ¿no? Justamente va a permitir justamente a las personas que están realizando, ¿no? Actividades, digamos, generales, ¿no? Y estas pues pueden ser naturales o jurídicas, ¿no? O las personas externas que vienen también de visitas o proveedores, ¿no? Capacitaciones a las brigadas, ¿no? Se tienen que dar justamente a entrenamientos, ¿no? En este caso, establece que estos entrenamientos sean bimensuales. Ingeniero, mi proyecto tiene 5 meses nomás, o 4 meses, ¿no? Entonces dice bimensual, ¿no? Entonces tú, de acuerdo a lo que vienes, puedes hacer una hasta dos, ¿no? Entrenamientos, dependiendo de las actividades que tengas, ¿no? Entonces, pero sí tienes que cumplir bimensual una vez iniciado tus actividades. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Otra cosa, como en minería casi todos, en realidad no casi, sino todos tienen movilidad, tiene que hacerse un curso necesariamente de manejo preventivo, ¿no? Justamente para salvaguardar, ¿no? La vida, ¿no? A veces consideran, no, ya yo manejo preventivamente, ¿no? En mis 30 kilómetros por hora una vez que ingreso a planta. No, en minería existen cámaras y las cámaras a veces no están solo al interior, sino también al exterior. Entonces, en ellas también, ¿no? Se miden justamente estos procesos, también se miden esa parte. Entonces, si alguien identifica que estás yendo a más velocidad de lo adecuado, entonces rápidamente te reportan y te mandan un proceso de capacitación y ahí se determina si realmente es una verbal o si es de acuerdo a la falta, ¿no? Si es una suspensión o es un despido, ¿no? Entonces, dependiendo de la falta es lo que se determina también. Ojo que no solamente pasó para las internas, también los que están fuera de planta. Bueno, el comité tiene que tener capacitaciones de manera bimestral, ¿no? El comité o el subcomité o en este caso sí corresponde supervisor, ¿no? Bien, también es importante la capacitación, digamos, en los clientes y en las visitas también, ¿no? Las visitas tienen que tener una inducción mínimo general, ¿no? Mínimo de 30 minutos, ¿no? Entonces, bien, la siguiente, por favor. Bueno, en el proceso de entrenamiento, que es lo más principal y es lo que más se incide dentro del proceso minero, ¿no? Aquí nosotros que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Es el hecho de poder socializar, ¿no? Los formatos del sistema de gestión. En seguridad se manejan, o en este caso de estos sistemas de gestión, se manejan una serie de documentos, ¿no? De lo cuales todas tienen que ser llenadas de manera correcta, sin borrones, y estas nos tienen que permitir justamente poder continuar con nuestras actividades, ¿no? Estos entrenamientos y esta socialización de los formatos justamente es parte de nuestras funciones, pero que está enfocado a las actividades que realizas cada trabajador, pero en determinado frente, ¿no? Tú vas al frente A, ahí hay una serie de documentos, vas al frente B, hay otros documentos, al frente C. O sea, no es que tú con un documento trabajas en todas las áreas, no, no.
O sea, ahí hay que ser muy minuciosos, ¿de acuerdo? Eh, y además, ¿no? Se tiene que establecer la fortaleza y debilidades, ¿no? De las actitudes, ¿no? De los trabajadores. Aquí tenemos que incidir mucho, ¿no? En poder justamente fortalecer, ¿no? Las actitudes de los trabajadores. La siguiente, y esto lo digo porque muchas veces nosotros consideramos que son actividades que no nos van a generar mucho problema, pero miren lo que acaba de ocurrir este fin de semana, ¿no? Todos habrán visto, ¿no? El accidente mortal, ¿no? Claro, no fue en minería, ¿no? Pero sí es importante mencionarlo, ¿no? Porque minería y construcción siempre están trabajando de la mano, ¿no? Esto ocurrió en el sector construcción, ¿no? Les explico, les cuento brevemente, ¿no? Todavía está en proceso de investigación, recién ha ocurrido hace unos días atrás, ¿no? Esta pérdida lamentable, pero sin embargo, o sea, un trabajador, ¿no? Que trabajaba en temas eléctricos, tenía que hacer cierta verificación, ¿no? De unas instalaciones, ¿no? Que está en proceso de construcción, ¿no? Y tiene que haber puntos nomás, ¿ah? Ni siquiera estaba instalando, todavía tiene que haber puntos. Pero lo mandaron, ¿no? No sé si todavía está en investigación, no sé si lo mandaron solo, todo, pero la cosa es que este señor estaba trabajando con una escalera. Entonces, estaba marcando sus puntos con una escalera tijeral. Pero en el proceso que él hacía su actividad, no evaluó correctamente sus riesgos, probablemente. ¿Qué ocurrió? No sabemos, pero perdió el equilibrio. A pesar de ser una escalera tijeral, ¿no? Que, o sea, ya todos la conocemos, o sea, hay determinada estabilidad, ¿no? A pesar de tener esa estabilidad, ese trabajador perdió el equilibrio ahí. Y cayó, ¿no? Y bueno, la altura solamente estaba trabajando en el primer piso, o sea, no es tan alto. Pero al momento de caer, ¿no? Al momento de caer, esta persona, lo que ocurrió es que debajo, pues unos fierros, ¿no? También del proceso constructivo, ¿no? Dicho sea de paso, y él cayó sobre esos fierros. Terminó incrustado, probablemente pérdida de sangre, cuál habrá sido la reacción en ese momento, todo eso está en investigación, pero minutos después perdió la vida, ¿no? Una persona bastante joven, ¿no? Pero que en estas condiciones, ¿no? Entonces, estas son las formas a veces de cómo no las condiciones, ¿no? Las que se presentan en el trabajo, pero que uno tiene que evaluar, pero que uno tiene que indicar, decir, ¿no? O sea, esto no es lo correcto, esto sí es lo correcto, sí debo o no debo entrar en estos momentos, o sea, tiene que investigarse una serie de cosas. En fin, entonces, eso es muy importante. Para eso justamente se trabaja bastante en las capacitaciones, en el entrenamiento, en la inducción. Es ahí donde se tiene que incidir y se tiene que llevar a la reflexión a todos los trabajadores, ¿no? Faltó supervisión, faltó, no sé, mayor comunicación, faltó, ¿qué faltó? Todo eso tiene que investigarse. Pero sí hay muchas preguntas, ¿no? Donde que están por resolverse por un aspecto, eh, digamos, que se pudo haber evitado. También es importante dentro de este proceso, ¿no? Eh, Trabajar con los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde hay responsabilidad. Se tiene que hacer la identificación de los peligros según la tarea que estamos realizando. Todos estamos apurados. Todos tenemos, ¿no? Diferentes cosas que hacer, que pensar, que decir, todos. Sin embargo, también es importante mencionar, ¿no? Que es así como hay esto, también hacer reporte de actos y condiciones, que a veces no se hace. Procedimientos y estándares de trabajo seguro que muchas veces no lo leemos, que muchas veces no incidimos, tenemos que hacer incidencia de ello y hacer sus registros, planes de emergencia que muy pocos conocen o que ni siquiera lo han visto algunas veces, también tenemos que hacer incidencia. Reinducción, ¿no? A veces, muchas veces pasamos por alto y decimos, no, ya, ya, la próxima mejora, ya, la próxima vas a hacerla bien, la próxima así, ¿no?
Pero sin embargo, cuando uno hace un seguimiento y haces una estadística, te vas dando cuenta del comportamiento de cada trabajador y cómo va haciendo su incidencia, ¿no? En el proceso y en qué tipo de actividades está participando y cuán grave es. Entonces, está claro. Entonces, ya uno más o menos cuando saca esta estadística, tú puedes inducir y puedes tranquilamente ver, esta persona en cualquier momento le pasa algo. Antes que ocurra eso, tienes que hacer una pausa con este trabajador necesariamente. Y eso lo aplicas en una reinducción. De no entender, de persistir, entonces ya tienes que, digamos, tomar otras medidas, ¿no? Para eso, bueno, aplicas el RITS, ¿no? Entonces, bien, también, obviamente, o de repente requiere otro tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, todos estos aspectos es importante tener en cuenta. La siguiente, por favor. Bien, entonces también dentro de este proceso, ¿no? Va a ser importante las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades, bueno, que tienen los trabajadores, que la tienen, las responsabilidades que tienen las gerencias, ¿no? De mando alto, mandos medios, que la tienen, las responsabilidades que tienen los visitantes y los contratistas, ¿no? Todos tenemos responsabilidad, pero lo principal dentro de este proceso son los líderes en seguridad y salud en el trabajo que tienen que estar en todo momento incidiendo con todos los stakeholders justamente de la necesidad de trabajar, de caminar, de andar, ¿no? Con seguridad y salud en el trabajo. Continuamos. Bien, entonces la siguiente, vamos a ver justamente que dentro de este proceso constructivo, ¿no? El desarrollo de nuestras actividades de minería, los procedimientos estándares son muy importantes, ¿no? Las reglas de trabajo también van a ser muy importantes, ¿no? Todo va a jugar un papel importante. Por ejemplo, las 5 reglas de oro, el control cero, ¿no? Las 5 S, ¿no? Todas estas tienen que cumplirse cabalmente, ¿no? Entonces, esto para lo cual es importante, como les digo hacer incidencia. Quienes estamos a cargo de la seguridad en el nivel que estemos, ¿no? Tenemos que verificar. Y así seamos PDRs o así seamos asistentes, tenemos que consultar. Y entramos y las actividades de repente están en proceso. Consultamos. Ya se desarrolló la inducción de este procedimiento, de este estándar, de estos, ¿no? De este PETS, ya está, no está. No, sí, sí está, perfecto, por favor, quiero verificar, ¿no? La lista, porque hay que verificar la lista. Recuerden que hay muchos trabajadores que entran y salen, unos que están de subida y otros que están de bajada. Entonces tenemos que ver que en qué momento fue, o de repente hay algunos que faltan hacer. Ah, los que faltan, mira, todos estos trabajadores ya están, o sea, es minucioso, en minería es minucioso. Estos trabajadores no están, tengo que hacerles a ellos. Ya bien, perfecto, los programo. Ustedes faltan, los programo, coordinamos con producción, obviamente, y se programa. Y así tiene que trabajarse para justamente, no para salvarnos, ¿no? El tema no es salvarnos acá, sino acá el tema es de poder justamente darle la oportunidad al trabajador, ¿no? De conocer, de leer, de preguntar, ¿no? Y de esa forma también los procedimientos, cómo van a trabajar correctamente. Eso es lo más importante, que trabajen correctamente, como se debe, aplicando su jerarquía de controles, sus medidas de control. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y ello por sí, ¿no? Una vez aplicando todos los procedimientos, en este caso los PETAR también, ¿no? Todos ellos, los trabajadores no van a tener mayor problema en ninguno de los espacios. A veces sí, definitivamente, ¿no? Los de seguridad, ¿no? Vamos a caer no bien, pero el tema es tampoco caerle bien a todos, ¿no? El tema es aquí cumplir con lo que corresponde y con las funciones que a nosotros nos han delegado desde la gerencia. Nosotros trabajamos directamente asesorando, ¿no? A la gerencia y de la gerencia hacia abajo, ¿no? Asesoramos en todos los niveles. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dentro de los procedimientos de trabajo de alto riesgo,
ya saben, ¿no? Que prácticamente son los trabajos, ¿no? Que van a generar, pues, mayores problemas en nuestra organización, pero, sin embargo, tenemos que verificar, ¿no? Aquel trabajador que va a trabajar en caliente tiene que estar capacitado, los que van a excavaciones, ¿no? Desde 1,50 m, los que están en trabajos de espacios confinados, los que están en altura, los que están en riesgo eléctrico, los que hacen trabajos eléctricos, los que hacen trabajos con sustancias peligrosas, los que hacen, ¿no? Trabajo de instalaciones, ¿no? Con maquinaria, no sé si dije eléctrico, sí, claro, efectivamente, ¿no? En mediana y alta tensión, ¿no? Manejo de equipos materiales radioactivos también, ¿no? Entonces, todos ellos tienen que pasar, digamos, por una capacitación específica, necesariamente. Lo dice el artículo 30, ¿no? En el anexo 18. Desde ahí está establecido todos los trabajos de alto riesgo, hay que revisar y, como les digo, también hacer la inducción. La siguiente. Todas estas son recomendaciones, ¿no? Que ustedes tienen que ir aplicando, ¿no? O sea, acá no se trata de indicarle, bueno, la norma dice esto, por aquí tienes que dar, no. O sea, uno tiene que ya ir en el proceso, obviamente tú ya conoces la norma, lo que tienes que hacer es la aplicación de esta. ¿No? Entonces, frente a esta situación, lo que nosotros tenemos que ver justamente es, ¿no? ¿Qué herramientas más puedo ir utilizando al interior, ¿no? Hoy se utiliza los dashboards, ¿no? Power BI, ¿no? Entonces, otras herramientas más, ¿no? Como por ejemplo, se viene utilizando los racks, ¿no? Se viene utilizando, por ejemplo, por ejemplo, estas de acá, ¿no? La SCC, ¿no? Que no justamente nos permite, ¿no? Es una norma para la cultura de seguridad, ¿no? Entonces, ¿pero qué permite esta de acá? Permite justamente aplicar un liderazgo visible, ¿no? De seguimiento en la gestión, ¿no? Que hablamos de sustentación, de gerencia, indicadores, comité, directorio, ¿no? ¿Qué aplicamos en esto? Justamente esta se aplica para las diferentes áreas de nuestra empresa, ¿no? Gerencia de obra, calidad, no todas, ¿no? Entonces, estamos claros en el tema, ¿no? La siguiente, por favor. Medidas de prevención. Con estas vamos ya casi entrando a la parte final y en eso significa pues que esto se aplica, como le dije hace un momento, la medida de prevención en el comité, en el hiper, en la capacitación, en la inspección, en las auditorías, en la vigilancia, en la higiene, en los accidentes y en la preparación de respuestas de emergencia, ¿no? Entonces, ustedes obviamente al interior van a tener una serie de directrices ¿no? de trabajos que realizar, pero ahí justamente ahí es donde se tiene que ampliar las capacitaciones, ¿no? Pero que en minería va a ser todas muy importantes. La siguiente, por favor. Reinducción, bueno, sí es importantísima la reinducción y cuando nosotros identifiquemos realizarla, hay que hacerla porque eso permite justamente hacer un cambio de sitio de trabajo, de repente evaluando al trabajador, un cambio de cargo, cambios en los procesos, ¿no? Cuando el trabajador, ¿no? presente un tiempo de incapacidad prolongada, ¿no? Cuando se presenten licencias de maternidad, ¿no? Y también cuando se evidencia de conocimiento de los aspectos básicos de seguridad, ¿no? Cuando tengamos cualquiera una de estos indicadores, aplicamos rápidamente una reinducción. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. La siguiente. Entonces, creo que va quedando claro, ¿no? Las auditorías, como les mencioné, vamos a tener distintos tipos, ¿no? Pero, ¿qué dice la auditoría en el artículo 145 respecto a las auditorías, ¿no? Que estas, ¿no? Externas, dentro de los 3 primeros meses, cada año, ¿no? A fin de comprobar justamente la eficacia de sus sistemas. Pues eso es muy importante, ¿no? Las auditorías independientes, ¿no? Estas, por ejemplo, por las que están inscritas en el Ministerio de Trabajo, va a ser justamente en la selección de auditor y esta ejecución, ¿no? Va a ser con representante de los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de las auditorías? Estas tienen que ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también a las organizaciones sindicales para conocer justamente los resultados, los indicadores y qué es lo que debemos de mejorar. Finalmente, el informe de auditoría externa, ¿no? Se presenta tanto a la SUNAFIL como a SINERMIN, ¿no? O a los gobiernos regionales, quienes los requieran, ¿no? Porque también tienen sus direcciones de trabajo, ¿no? Para justamente su conocimiento, ¿no? Y finalmente, con todo ello, se hace un informe de levantamiento y seguimiento para su mejora continua, ¿no? La siguiente, por favor.
Bien, en la siguiente lámina, bueno, el plan de preparación de respuesta, que estas tienen que tener justamente una capacitación, ¿no? De la brigada. Estas tienen que también desarrollar simulacros, ¿no? Tienen que verificar, ¿no? O implementar, ¿no? O también corroborar que los equipos de emergencia tengan que funcionen y estén en buen estado. Para ello su inspección mensual, señalización, ¿no? Y avisos hay que ver, ¿no? Y a veces hay que volver a colocar los avisos porque a veces las sacan o a veces los mueven, ¿no? O sea, es una serie de cosas que a veces pasamos nosotros con nuestros equipos de respuesta de emergencia, ¿no? Protocolos de respuesta, ¿no? De emergencia que estas tenemos que incidir con los trabajadores, ¿no? Cómo actuar, ¿no? El informe y el plan de levantamiento de observaciones, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen, esto aplica a las normativas de acuerdo al artículo 154, 159 y 402, ¿no? Entonces, para los distintos tipos, ¿ah? Hay distintos tipos de emergencias, ¿no? No solamente es por caídas, ¿no? Por accidentes, ¿no? También puede ser por incendios, pueden ser por, no sé, de repente por explosión. Puede ser por, digamos, de repente por un efecto natural, ¿no? También, ¿no? Entonces, o por un tema mental, ¿no? O sea, por distintos tipos, pero hay que estar justamente preparado para todos estos procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el esquema general de la brigada de emergencia es que siempre va a haber un coordinador, ¿no? Que está a veces dependiendo el tamaño de la empresa, ¿no? Donde que encabeza el gerente general, pero luego esto deriva, ¿no? A SOMA y de ahí, bueno, tenemos nuestros coordinadores de brigadas y establecemos, ¿no? Las diferentes brigadas como es de primeros auxilios, de evacuación, contra incendios, muchas otras más brigadas podemos aperturar, pero estas son las principales, ¿de acuerdo? La siguiente. ¿Qué hacer en un caso de una emergencia? Bueno, sí es una pregunta válida, ¿no? Y a veces entramos en un proceso, ¿no? De desesperación, ¿no? Y todos, hoy en día todos, ¿no? Si estamos con celular en mano, todos queremos grabar, todos queremos tener la primicia, ¿no? Entonces ahí es uno de los temas que tenemos que tener mucho control. Principio, en caso de emergencias, no corra y tenemos que evitar el pánico, tenemos que guardar la calma, no aglomerarnos tampoco, ¿no? Alejarse de las ventanas, lámparas, ¿no? Estanterías, ¿no? Ubicarse debajo de una columna, ¿no? Columna, no una pared, columna, para que identificarlas, también de repente debajo de una mesa, ¿no? Algo sólido, duro que nos pueda amortiguar, ¿no? Que nos vaya a salvar, tanto, o sea, que no que nos vaya a permitir que no nos golpee, no solamente amortiguar el golpe, dirigirse al punto de encuentro post evento. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Aspectos e impactos ambientales que siempre tenemos que tener en cuenta. En principio, es importante el manejo de la disposición de los residuos sólidos, ¿no? De acuerdo a los colores, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, de poder manejar correctamente, hacer que estos estén liberados para que sigan haciendo sus disposiciones, tanto inicial como las intermedias. Entonces, coordinar permanentemente con el cliente, ¿no? En este caso, la mina, para que ayude a evacuar eso, ¿no? De acuerdo al contrato, como está también, ¿no? Pero por lo general a veces ellos se encargan de evacuar todos estos materiales, ¿no? Entonces, coordinar con ellos, ¿no? Es importante trabajar en la disminución del consumo de energía, ¿no? Y la disminución del consumo de agua, ¿no? En los diferentes lugares donde nos encontremos. La siguiente. Salud y vigilancia, como ya les mencioné hace un momento, tenemos que ir chequeando siempre las alertas médicas, ¿no? Tenemos que ir revisando las capacitaciones en caso de salud ocupacional, ¿no? Programas de prevención, uso adecuado de los EPPs, ¿no? Dentro de ello, pues, también estar revisando los EMOS, los exámenes médicos, ¿no? Ocupacionales, ¿no? Ver justamente la suficiencia médica, el programa de vigilancia, cómo se está desarrollando, cómo se está cumpliendo, ¿no? Y las brigadas, cómo están trabajando, ¿no? Entonces hay que hacer también todo eso un feedback, ¿no? Para justamente ir verificando, ¿no? Su cumplimiento, ¿no? Y luego lo que viene a ser, ¿no? Las evaluaciones de los riesgos físicos, todos estos aspectos, ¿no? Entonces los programas, los monitoreos también, ¿no? Los monitoreos, ¿no? También es importante, ¿no? La siguiente, por favor.
Dentro de las investigaciones de accidentes, ¿no? Vamos a poder nosotros ubicar, ¿no? Los accidentes peligrosos, ¿no? Eh, Dentro de los incidentes, ¿no? Y los accidentes que éstas se van a establecer, pues, en leve, incapacitante y mortal, ¿no? Dentro de ello, pues, lo que tenemos que hacer en todo momento es un reporte, una investigación, ¿no? Acciones preventivas y finalmente la implementación y seguimiento, ¿no? Entonces es muy importante, por eso justamente el equipo, ¿no? Que va a hacer la investigación de accidentes, ¿no? Para justamente poder establecer las oportunidades de mejora y visibilizar, ¿no? Los problemas que han venido ocurriendo. Entonces eso es también importante. Es preponderante. La siguiente, por favor. Bien, entonces con ello estamos culminando. Esperamos que si ustedes tienen algunas consultas, cualquier dato adicional, no consulta adicional, ahí tienen mi correo, mi teléfono para poder justamente seguir compartiendo, ¿no? Más de los conocimientos y las experiencias que hemos venido acumulando en este proceso, ¿no? Bien, entonces para la siguiente etapa, que es las consultas, daré paso al Grupo Educativo Capacítate Perú para que pueda justamente compartir, ¿no? Si tenemos algunas consultas de parte de los participantes. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. La primera consulta es, ¿qué elementos debe incluir un plan de emergencia en una operación minera? Bien, muy buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué elementos debe de incluir? Bueno, lo principal, ¿no? Que se tiene que ver dentro de este proceso es qué tipo de actividades estamos realizando. Ojo, o sea, nuestra organización no va a realizar todas las actividades. De acuerdo a ella, nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, vamos a hacer algún trabajo, por ejemplo, en trabajos en caliente. ¿No? Entonces, si es en trabajos en caliente, nuestros planes de emergencia tienen que estar justamente diseñados en ese marco. Algunos van y hacen solamente, digamos, trabajos de izaje, otros hacen trabajos de altura, otros hacen, ¿no? Trabajos de construcción, ¿no? Excavación, otros solo hacen trabajos de derrumbe. Entonces, eso, nosotros para cada una de las actividades vamos a establecer nuestro plan. ¿Qué tiene que tener nuestro plan en principio? En principio tiene que tener, ¿no? Los aspectos, ¿no? De las actividades que realizamos y nuestros planes de respuesta cuáles van a ser, ¿no? Cómo va a ser nuestro plan de respuesta de primera instancia, de segunda instancia y tercera instancia, ¿no? Todo lo demás se va a ir complementando de acuerdo justamente a la actividad que nosotros estamos realizando. Obviamente hay aspectos en los cuales nosotros tenemos que tener claro. A veces, como no todas las actividades, ¿no? Nosotros vamos a tener a veces todos los equipos. Para eso tenemos que trabajar, ¿no? De manera coordinada con la, la planta, ¿no? En este caso la matriz, para ver qué equipos tiene de las actividades que nosotros tenemos para el rescate. ¿No? Luego tenemos que trabajar, ¿no? O sea, si realmente no las tiene, ¿quién las puede tener en la zona? Entonces, de tal forma que nosotros garantizamos que nuestro personal tenga una respuesta adecuada. Entonces, eso, ¿no? Entonces, nuestro directorio de teléfono, ¿no? Entonces, todo ello nos va a permitir justamente desarrollar un plan de emergencia acorde a nuestro trabajo, a nuestra organización y al lugar donde nos encontramos. Ese plan va cambiando para los diferentes trabajos. No es el mismo. Muchas veces se comete el error de que a veces, no, yo tengo mi plan de emergencia, pero es un plan que realmente no está, digamos, sincerado de acuerdo a de acuerdo al lugar donde estamos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo principal. Mm. Una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a las siguientes consultas, les informamos a los
participantes que sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es: ¿qué peligros representa la exposición prolongada al polvo en la minería? Muy buena pregunta, ¿no? Porque también eso tiene que ver de acuerdo a qué tipo, ¿no? De material particulado, o en este caso polvo, como le conocen, ¿no? Eh, del cual estamos hablando. Pues recuerden que en toda la minería, no todos los minerales son iguales, ¿no? Hay distintos tipos de minerales que se extraen de la tierra. Entonces, por cada uno de ellos, uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se extrae clinker, en otros casos se extrae, ¿no? Se tiene pues el plomo, ¿no? Se tiene el azufre, ¿no? Y entonces cada uno tiene, digamos, su reacción en nuestros organismos de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para eso justamente los EPPs, ¿no? Dentro de los EPPs, ¿no? Se establece, ¿no? ¿Qué tipo de EPP tiene que ser? Obviamente eso te lo establece la empresa matriz y lo que tiene que hacer uno es justamente cumplir con con ese tipo de EPPs, ¿no? Ya sea para digamos, el tipo de respirador, ¿no? Y de acuerdo al código que te solicitan, entonces es el que tú tienes que tener, ¿no? Adquirir, ¿no? Para poder justamente evitar, ¿no? Entonces, ahí esa es una primera parte, ¿no? Muchos trabajadores obvian el tema de los EPPs y sobre todo el respirador porque no están acostumbrados, ¿no? Pero sin embargo, cuando estamos en minería, pues tenemos que tenerlo de manera permanente, más aún si estamos en operaciones, ¿no? Entonces, ese no es el único, el último, no. Se tienen que aplicar otras medidas, ¿no? Como es el caso de riegos, como es el caso, pues, ¿no? De medidas que nos permitan justamente disminuir. Vas a evitar que en una minería o no, que no haya polvo, no, imposible, ¿no? O sea, siempre en toda actividad minera va a haber polvo necesariamente, porque esa es su naturaleza, ¿no? El trabajo es la extracción del mineral, por lo tanto, eso requiere, ¿no? Que se genere, digamos, estos materiales particulados, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es justamente el control. La eliminación es algo imposible. Lo que se tiene que hacer es el control, los controles, ¿no? De distintos tipos. ¿De acuerdo? Bueno, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y puedan obtener los materiales del curso. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que puedan comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta es: ¿cómo se previenen los derrumbes en minas subterráneas? Bueno, es una pregunta bastante específica. No es parte del curso, pero sí vamos a poder, digamos, de cierta forma, darles algunos aspectos, ¿no? Bueno, en principio, en cómo evitar, ¿no? O sea, no se puede evitar un derrumbe, ¿no? Lo que se tiene que hacer es controlar, ¿no? Porque los derrumbes son situaciones inesperadas, ¿no? O son cuestiones donde que a veces no estamos, digamos, preparados, ¿no? Para lo que pueda ocurrir. Y esto puede darse, pues, producto de una filtración, puede darse producto, no sé, de un sismo, ¿no? Puede darse producto de una falla, ¿no? Geológica. Entonces, en ese aspecto, ¿no? Estamos hablando en ese aspecto, ¿no? O sea, no creo que la pregunta haya ido por otro lado, ¿no? Porque si es por otro lado, que sería el hecho de que no haber realizado una tabiquería de manera correcta o no haber utilizado, ¿no?
digamos, los materiales adecuados, entonces estaríamos hablando de una minería informal, ¿no? Y eso, pues, obviamente, ahí, para comenzar, no debieron haber ingresado ningún trabajador, ¿no? Porque no están dadas las condiciones, ¿no? Entonces, y eso es gravísimo, ¿no? Si lo hacen bajo esas condiciones, obviamente lo están haciendo, exponiendo su vida, ¿no? Porque un derrumbe de este tipo, finalmente, no tienes las certezas de poder salir. Tu proceso de oxigenación obviamente va a ser mínima, ¿no? Sin embargo, si hablamos de un proceso que ha sido planificado, ¿no? Que ha sido preparado, que se ha adecuado a las circunstancias, entonces ahí obviamente incluso, ¿no? Tienes ductos de ventilación, ¿no? Lo cual te va a permitir en algún momento de repente tener algo más de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando son estos momentos inesperados, lo que se tiene que hacer, bueno, como en todo, ¿no? Aplicar nuestro plan de emergencia, tratar de siempre ubicar nuestras zonas seguras, porque en zonas mineras las hay lugares, uno tiene que identificar, pero ahí no solo identificas, ¿no? Como que se te va a caer, no sé, de repente, no sé, se te va a caer algo que está en suspensión, sino ahí lo que tú tienes que identificar es básicamente es dónde geográficamente sí, no tiene fallas geológicas, donde finalmente no se va a desprender una roca y esta te puede aplastar, ¿no? Entonces, un derrumbe justamente tiene eso, ¿no? Hay derrumbes que van a ser, digamos, la interrupción de la vía, no sé, de manera parcial, o hay otras que van a ser de manera total, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a eso, tienes que tú conocer el plan de emergencia necesariamente, porque tienes procesos y tiempos. Entonces tú puedes saber, ¿no? De acuerdo a la magnitud, cuánto tiempo se van a demorar en llegar, ¿no? Y entonces en cuánto tiempo más o menos te pueden rescatar. Y lo que tienes que hacer en ese proceso, los pocos recursos que tienes al interior, es justamente tratar de dosificarlo, ¿no? Dosificar para justamente guardar la calma, ¿no? Guardar la calma con quienes se encuentren, ¿no? Hacer rápidamente, ¿no? Alguna evaluación de los daños que hay al interior. No es fácil, es muy difícil, es complicado, pero sin embargo son aspectos a los cuales uno tiene que ir preparándose, tiene que ser resiliente dentro de ese proceso. Bueno, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Les estoy dejando aquí en el chat. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias, ingeniero Morán. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario,
el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.